Cuando Moisés encabezó la salida del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, la noche previa a su liberación se instituyó por orden divina el inicio de su calendario. Y aunque parezca confuso, la razón fundamental era porque en la esclavitud el tiempo es irrelevante. Cualquier día es de sometimiento, en cuyo caso lo mejor que le puede pasar al esclavo es adaptarse al calendario de su amo. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Así que uno de los primeros actos para que el pueblo de Dios comenzara la emancipación de la cultura judía, lo que en el análisis final les costaría más de 40 años, y establecida una base para medir el tiempo, entonces se instituyó la primer fiesta judía, la Pascua de Jehová. Esa palabra, Pascua, significa pasar por encima, saltar u omitir. Y hacía alusión a que mientras se conmemoraba la Pascua en casa de los judíos, para los egipcios vendría el juicio más grave de todos. Sus primogénitos, incluyendo hombres y animales, morirían. Ese juicio o plaga final sería asaltado u omitido para todas aquellas casas que estuvieran celebrando la Pascua. Esa celebración tenía varios elementos. Había que preparar un cordero de entre las ovejas o las cabras, de un año, hierbas y pan. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Comenzando con la indicación de comer el cordero, los panes y las hierbas apresuradamente, ceñido el calzado y el vestido, significaba que la Pascua, siendo el día previo a la salida a su liberación, les ayudaría a recordarles por siempre que salieron de allí con premura, apresurados porque estaban a punto de ser libres. La carne del cordero significa el sacrificio de un animal inocente, reiterado durante toda la Biblia, y que en este contexto les había ayudado a evitar que el juicio a Egipto, la muerte de sus primogénitos, también les llegara a ellos. Las hierbas, el sabor de la esclavitud y la opresión que sufrió Israel en Egipto. Al consumirlas, revivirían o recordarían la amargura de la servidumbre, y se acentúa también el contraste con la libertad obtenida por el favor divino de Jehová. Finalmente, los panes sin levadura. Recuerdan la prisa con que huyeron los israelitas de Egipto, sin tiempo para que fermentara la masa. Extrayendo esta parte del ritual, la levadura a lo largo de la Biblia implica impureza interna, es decir, en el contexto de la Pascua y en un sentido práctico, los panes no tenían tiempo para que se cocinaran bajo su proceso normal y la masa aumentara de volumen en consecuencia. Esa idea de crecimiento oculto y a menudo acelerado se asocia en la Biblia con la forma en que las transgresiones, aunque no se vean al principio, pueden propagarse hasta corromper por completo el corazón o la comunidad. Tal concepto viajará desde la ley de Moisés a Jesús el Mesías e incluso hasta Pablo el apóstol, tomando un significado distinto pero con la estructura simbólica constante. Y es que la levadura representa el pecado y la corrupción que, aun siendo imperceptible al inicio, cuando se está amasando, se extiende hasta corromper toda la masa, la comunidad o el corazón humano. Pablo, en un caso de juicio, escribiendo una de sus cartas, toma este simbolismo conocido por los judíos para instruirlos, ligando la levadura a su efecto sobre el pan con la enseñanza misma. Si una enseñanza errónea se siembra sobre las personas, peligrosamente ésta puede crecer confundiendo y extraviando. 1 Corintios 5:6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En resumen, en la cultura judía, el concepto y peso que tenía hablar de
La levadura, en tiempos de Jesús, era ya grande. Tomando su carácter de maestro, Jesús ligará ese concepto a personas específicas y alertará, aunque no con mucho éxito, a sus discípulos, para no verse influenciados por ellos. Marcos 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Esta historia es en gran manera similar a la del capítulo 6 de Marcos, con diferencias sutiles, aunque sustanciales. En este caso, la multitud era de casi 4.000 personas. La previa eran 5.000. Otro elemento importante es que Jesús no se encuentra en una zona judía, como sucedió la ocasión anterior. Este evento sucede enseguida de sanar a un sordo en la Decápolis y previamente a la mujer sirofenicia que le rogó por su hija endemoniada. Así, se considera que Jesús en este punto tenía frente a sí a personas gentiles, no judías. El Evangelio de Mateo conecta la historia del sordo con la de esta multitud a través de milagros. Mateo 15:29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Tales detalles explican por qué Jesús había juntado a tantas personas. Rápidamente su fama creció por los milagros que hizo. Las personas lo siguieron a un monte y comenzó a predicarles. Marcos 8:4. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Existen varios debates acerca de este evento, insinuando que probablemente la alimentación milagrosa sucedió solo una vez, y que por asuntos en la transmisión de los evangelios se había escrito 2 veces, puesto que la pregunta de los discípulos ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? No tiene mucho sentido, porque claramente ya habían visto a Jesús alimentar a muchas personas con tan solo panes y peces. ¿No recordaban la capacidad de su maestro de proveer alimento para todos? La respuesta tiende a ser más práctica y sencilla de lo que pareciera, pues todos los creyentes, alguna ocasión, incluso después de haber visto un milagro en el pasado y en el presente, han tenido dudas. Entonces no es acerca de que los discípulos dudaran de la capacidad de Jesús para hacer un milagro, sino de su voluntad para hacerlo en ese momento. Marcos 8:5. Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. La sucesión de eventos ocurridos es prácticamente la misma que la ocasión previa. Jesús organiza a sus discípulos y logran alimentar a todas las personas, salvo por un detalle, ligado también a un número. En el pasado, Jesús alimentó a 5.000 personas, judías, y sobraron 12 canastas. En este caso, Jesús alimenta a 4.000 personas, todas gentiles, y sobraron 7 canastas. Marcos 8:10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanauta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Después de su viaje a tierras extranjeras, Jesús vuelve a una región judía, donde lo esperaban los líderes religiosos para discutir con él y tentarle. Al pedir señal del cielo, su expresión no era solamente la petición de un milagro. Ellos ya habían sido testigos y a través de la gente contándolo que Jesús perdonaba pecados, sanaba enfermos, liberaba de demonios a personas o alimentaba multitudes. Y en eso consiste que Marcos utilice la expresión tentarle. Es decir,
No querían ver un milagro práctico, tampoco que ayudara a alguna persona necesitada o afligida. Ellos querían un acto espectacular, literalmente del cielo, una evidencia que igualara a Jesús con las credenciales de un profeta. Ellos pedían algo como: danos pan del cielo como Moisés, o señales en el sol y la luna como Josué. Haz descender truenos y granizo como Samuel, o fuego y lluvia como Elías, y luego te creeremos. La intención de los fariseos no era creer, era acusar a Jesús por cualquier medio posible de charlatán o estafador. Pero la presencia de Jesús no tenía como objetivo cumplir caprichos o hacer trucos. La fe es un prerequisito para ver los milagros de Dios, y lo que había en el corazón de los fariseos no era fe, era incredulidad y necedad. Si pudiéramos comparar este evento con algún otro en el pasado, cuando Satanás tentó a Jesús, sería un ejemplo bastante cercano. El Evangelio de Mateo, que también cuenta esta historia, añade elementos claves. Mateo 16:2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. La respuesta de Jesús es precisa. Los acusa de ver y ser ciegos. Mientras pueden ver el cielo, porque sencillamente tienen ojos, no pueden distinguir las señales que ya han visto en Jesús, asumiendo que son los responsables de dirigir al pueblo de Dios y por extensión expertos en la Biblia. Si su pregunta fuera honesta, sabrían quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y sabiéndolo, no se atreverían a pedirle una señal del cielo. Cuando Jesús dijo la señal del profeta Jonás, para nosotros, tras 2000 años de cristianismo, resulta laborioso pero eventualmente fácil de comprender a qué se refería Jesús. Para los fariseos debió ser un acertijo con una solución imposible. La historia de Jonás, el profeta que desobedeciendo a Dios fue tragado por un pez. Durante 3 días estuvo dentro de él para luego redimirse, salir a predicar a Nínive y persuadir a los habitantes de esa ciudad al arrepentimiento. De una manera extraordinaria, su vida, la de Jonás, tiene grandes similitudes a la de Jesús. La señal de Jonás, habitar 3 días en un pez y luego ser escupido, es a lo que se refiere Jesús. Los fariseos piden señal del cielo, pero la que recibirán será exactamente opuesta. La señal que verán provendrá de la tierra. Y sucederá cuando Jesús resucite de entre los muertos, tras haber sido crucificado. Los habitantes de Nínive le creyeron a Jonás después de pasar 3 días dentro del pez en lo profundo del mar. Por otro lado, los judíos creerán después de que Jesús resucite, luego de pasar 3 días en la tierra, probando que Él es el Mesías. El parecido de las historias para nosotros es transparente, pero para ellos, en ese momento, mientras aún Jesús vivía, debió ser incomprensible. Marcos concluye el mismo enfrentamiento de una manera similar. Marcos 8:12. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La actitud de los fariseos era de obstinación. Pedirle a Jesús una señal del cielo era de manera implícita descartar todo lo previo que habían visto en él. Si la autoridad con la que hablaba, su compasión y amor por las personas no era suficiente para que ellos creyeran en él, una señal del cielo sería lo de menos. Ellos ya habían decidido no creer en Jesús. La narración de Marcos orilla a pensar que al llegar a Dalmanauta enseguida tuvo esa discusión y al terminarla se fue de nuevo, tan rápido como llegó. Marcos 8:14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Volviendo del enfrentamiento, Jesús aconseja a sus discípulos, tomando todo el contexto de levadura, que significa dentro de la cultura judía, y les pide no imitar a los fariseos, los cuales en su enfermiza negación y ceguera no dejaban de atacar a Jesús, y a Herodes o los herodianos, sus seguidores, la corriente política coludida a cierta medida también con los fariseos.
El mensaje de Jesús utilizando la palabra levadura trae consigo todo lo que hemos dicho al inicio. Imitar su actitud, aunque sea de a poco, irremediablemente los llevaría a un comportamiento como el que habían visto, es decir, el límite de la incredulidad. El problema es que pareciera que sus discípulos no conectaron los eventos, comenzando por el milagro de los panes, luego el roce con los fariseos y como final esta petición de Jesús. Pensaron que literalmente se refería al pan que necesitarían para su viaje. Marcos 8:17. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Sin que Marcos lo escriba con todas sus letras, el sentimiento que experimentaba Jesús era frustración. Podía esperar que la necedad de los fariseos les impidiera darse cuenta de muchas cosas, pero de sus discípulos no. Jesús se asombra de que no entendieran su mensaje, que para él era evidente. Considerando el tiempo que habían pasado ya juntos, pareciera que esperaba una alineación más profunda en sus corazones. Marcos 8:19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Marcos deja claro que las alimentaciones milagrosas, a través de las palabras registradas de Jesús, efectivamente fueron 2 eventos, no uno. Jesús en cierto sentido los agita para que recuerden que en ocasiones pasadas Él ya había provisto de alimento a enormes multitudes. Ellos eran 13 personas en una barca. Si hiciera falta pan, no había de qué preocuparse. El Maestro ya los había salvado 2 ocasiones en medio del mar de Galilea y en 2 ocasiones también había multiplicado el pan para comer. Claramente, Jesús no había hablado acerca de la levadura del pan, refiriéndose a su alimentación. Esa sería la menor de sus preocupaciones. Sino, ayudaba a sus discípulos a mirar las cosas espirituales, no las materiales. También los hombres alimentados tienen un simbolismo, que en nuestros tiempos se ha interpretado mayormente así. Cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas de origen judío, sobrando 12 canastas, la referencia a las 12 tribus de Israel es clara, revelando la llegada del Mesías según las profecías de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios cumplía esa promesa a través de Jesús. En el caso de los 4,000, sobrando 7 canastas, el número 7 es conocido por representar plenitud o algo completo. Por ejemplo, en 7 días se completó la creación del mundo en Génesis, que también refleja ciclicidad, como los 7 años de abundancia y escasez en tiempos de José el soñador, o las 7 plagas de Egipto. En la alimentación de los 4,000, todo se originó por 7 panes, sobrando 7 canastas. El mensaje casi poético es que 7 panes era una cantidad pequeña en comparación, pero suficiente en representación, y las 7 canastas sobrantes, el desborde de plenitud. El último sentido es que siendo 7 canastas en la segunda alimentación, cierra el ciclo del trabajo de Jesús. En él cumplía totalmente su misión, primero hacia los judíos, por los motivos mencionados antes, y luego, sin escatimar, pues también sobraron panes, para las personas no judías. Otra manera de verlo es, tanto la ofrenda, los 7 panes, como el remanente, las 7 canastas, llevan la misma cifra para enfatizar la perfección y suficiencia absoluta de su obra. La misión de Jesús, su tarea mundial de llevar el Evangelio, las buenas nuevas, a todo aquel que cree sin distinguir su origen, se muestra en estos episodios. También queda absolutamente claro que el motivo de Jesús en la tierra no era hacer milagros por hacerlos, y tampoco era estrictamente hacer milagros para asistir a los necesitados. Su motivo en la tierra era predicar el Evangelio, el reino de Dios. En las 2 alimentaciones, Jesús utiliza 2 milagros. Pero el hecho central no son los milagros, sino compartir que el Evangelio es para judíos y no judíos. Incluso esa enseñanza era una novedad para sus discípulos, quienes de inicio creían que todo aquel que no era judío era excluido del mensaje o misericordia de Dios. Jesús dejará casi a medias esa conversación con sus discípulos. No hay explicación de lo que les quiso decir con el tema de la levadura y tampoco por qué era irrelevante que no llevaran pan o provisiones en la barca.
La falta de cierre subraya la seriedad de la conversación y la necesidad de que prestaran sus ojos, oídos y corazón a lo que presenciaban. Al preguntarles ¿aún no entendéis?, les da una llamada de atención y les pide que reflexionen más allá de las palabras, pero más importante, que busquen por ellos mismos la lección. Por supuesto, la petición de Jesús en nuestro tiempo sería obvia, aunque en muchas ocasiones nosotros también vemos, pero no entendemos. Pablo el apóstol, muchos años después, en su trabajo también como predicador, sabrá que comprender las cosas relacionadas a Dios en ocasiones no será fácil. Y lo planteará así. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios.